Bueno, entonces hoy vamos a revisar brucelosis. Mi nombre es Tatiana Marcela Jiménez Martínez, soy residente de pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali. A manera de introducción, la brucelosis también es conocida como fiebre ondulante, fiebre mediterránea o fiebre de Malta. Esta es una infección zoonótica transmitida a los humanos por animales infectados que pueden ser bovinos, ovinos, caprinos, camellos, cerdos u otros animales, o también por ingestión de alimentos como productos lácteos no pasteurizadas o por el contacto con tejidos o con líquidos. Esta se considera la zoonosis más común en todo el mundo y es un importante problema de salud pública en muchos entornos de recursos limitados. En el género Brucella se reconocen actualmente 9 especies, de las cuales 6 tienen la capacidad potencial de generar infección en los humanos. Está Melitensis, abortus, suis, neotomae, ovis y canis. La enfermedad se presenta especialmente por 3 de ellas: Melitensis, abortus y suis, que son consideradas las más patógenas. En el cuadro presento la clasificación taxonómica a partir de sus características de cultivo y también características serológicas. Entonces vemos que pertenece a la familia Brucellaceae del género Brucella. Aquí están las especies, los biovariedades, la morfología colonial, que va a depender también de las especies, y el hospedador más frecuente. En cuanto a la epidemiología, las áreas endémicas de brucelosis incluyen países de la cuenca mediterránea, Medio Oriente, Asia Central, China, el subcontinente indio, África subsahariana y países de México y América Central y del Sur. En todo el mundo se notifican aproximadamente 500.000 casos anuales y se estima que hay 2.400 millones de personas en riesgo. Todos los grupos de edad se ven afectados. La prevalencia de la brucelosis ha ido creciendo debido al aumento del turismo internacional, el comercio y también la migración. En los Estados Unidos se informan anualmente de 100 a 200 casos de brucelosis. La mayoría de ellos se deben a Brucella melitensis. Sin embargo, se ha estimado que la incidencia real es de 5 a 12 veces mayor, principalmente atribuible a las enfermedades transmitidas por los alimentos. Los productos lácteos no pasteurizados importados, como el queso fresco de cabra o de oveja de países vecinos, particularmente de México. Además, se ha descrito la transmisión de brucelosis en asociación con el consumo de leche no pasteurizada, pero de fuentes domésticas. La brucelosis se ha informado entre la vida silvestre en algunas regiones. En Australia y Estados Unidos, Brucella suis se ha observado en aproximadamente el 20% de los cerdos asilvestrados y se ha descrito la infección también entre los cazadores. En nuestro país, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el responsable de coordinar las acciones relacionadas con los programas de prevención, control, erradicación y manejo de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria o de interés económico nacional o local. Para efectos de la presente resolución, ellos definen las siguientes zonas de prevalencia dentro del territorio nacional para poder prevenir y también controlar la brucelosis bovina. Establecen que están en constante vigilancia para poder recategorizar, de ser necesario, las zonas de acuerdo con la condición sanitaria de cada departamento y las clasifican en zona de baja prevalencia, de media prevalencia y de alta prevalencia. Entre las zonas de baja prevalencia encontramos Amazonas, Vaupés y Guainía. En las zonas de mediana prevalencia están la mayoría de los departamentos, entre los que se incluyen Valle del Cauca. Y en las zonas de alta prevalencia está Antioquia, Sucre, Córdoba y Caquetá. En cuanto a las características de la bacteria, estos son bacilos aeróbicos intracelulares facultativos, pequeños e inmóviles, que miden de 0,5 a 0,7 micras de diámetro y tienen de 0,6 a 1,5 micras de longitud. La tinción de Gram demuestran cocobacilos, que son gram negativos únicos, que son además diminutos. La mayoría de las cepas requieren medios complejos para su crecimiento, que pueden incluso mejorar agregando sangre o algún suero. La temperatura óptima de crecimiento es de 35 a 37 grados centígrados y algunas variedades como abortus o suis requieren incluso dióxido de carbono suplementario. Las colonias se describen como elevadas, convexas y con una superficie que es lisa y brillante, como vemos en la imagen.
Los organismos de Brucela pueden sobrevivir hasta 2 días en leche a 8 grados centígrados, hasta 3 semanas en carne congelada y hasta 3 meses en queso de cabra. Las que se eliminan en las excreciones animales pueden incluso permanecer vivas durante más de 40 días si el suelo está húmedo. Los organismos se consideran sensibles al calor, a la radiación ionizante, a los desinfectantes de uso común y también a la pasteurización. Los mecanismos más comunes para la transmisión de la brucelosis a los humanos son el consumo de productos animales infectados y también no pasteurizados, el contacto de la piel o las membranas mucosas en los tejidos de animales infectados, como por ejemplo la placenta, o incluso también se describen los productos de aborto espontáneo, o el contacto con fluidos de animales infectados, que pueden ser sangre, pueden ser orina o la leche. Adicionalmente, la transmisión también se puede dar por la inhalación de partículas en aerosoles infectados. El consumo de productos como por ejemplo queso blando, mantequilla, helado o leche cruda se considera el medio de transmisión más común, y algo adicional es el consumo de tejido muscular crudo o poco cocido o carne de órganos como el consumo de hígado o el vaso, que son modos de transmisión pero menos comunes. Lo que sucede entonces es que al ingerir la bacteria, esta es absorbida por los linfocitos de los tejidos locales que ingresan a la circulación a través de los ganglios linfáticos regionales y se propagan por todo el cuerpo, con tropismo por el sistema retículo endotelial. El periodo de incubación que se establece desde la adquisición hasta las manifestaciones clínicas suele ser más o menos de 2 a 4 semanas y en ocasiones puede durar varios meses. Asociado a las manifestaciones clínicas, estas se presentan con un inicio insidioso de fiebre, de malestar general, de sudores nocturnos que pueden ir acompañados de artralgias. El patrón de fiebre es variable, puede ser escalofríos, puede ser punzante o incluso puede ser recurrente, leve o prolongado. Los síntomas adicionales pueden incluir pérdida de peso, dolor lumbar, dolor de cabeza, mareos, anorexia, dispepsia, dolor abdominal, tos y depresión. Dentro de los hallazgos físicos, estos son bastante variables, son inespecíficos, pero pueden observarse hepatomegalia, esplenomegalia o también la presencia de linfadenopatías. En el cuadro vemos las características según sus signos y síntomas y el porcentaje de los casos en los que habitualmente se presenta. Entonces vemos las artralgias en un porcentaje bastante importante, seguido de la fiebre, los sudores nocturnos, el malestar general, la hepatomegalia y la esplenomegalia. Las complicaciones de la brucelosis incluyen incluso infección que involucra uno o más sitios focales. La probabilidad de afectación focal va a oscilar entre el 6 y el 92%, pero suele rondar el 30%. Las complicaciones ocurren con mayor frecuencia en adultos que en niños y se han documentado de esta manera. La infección puede afectar a cualquier sistema orgánico. La enfermedad osteoarticular es la forma más común de brucelosis focal, que ocurre hasta en el 70% de los pacientes con brucelosis. Las formas incluyen artritis periférica, sacroilitis y también espondilitis. La artritis periférica y la sacroilitis ocurren en el contexto de una enfermedad aguda. La artritis periférica suele afectar la rodilla, la cadera y también los tobillos. La espondilitis es una de las complicaciones más graves, es más prevalente en pacientes mayores y en pacientes con enfermedad prolongada antes de que se inicie tratamiento. Las vértebras lumbares son las más afectadas, seguida de las vértebras torácicas y las cervicales, y también se han descrito la presencia de abscesos paravertebrales, epidurales y del psoas. La afectación genitourinaria es la segunda forma más común de brucelosis focal, que ocurre hasta en un 10% de los casos. En los varones se puede manifestar sobre todo como orquitis o epididimitis, y en las mujeres se ha descrito abscesos tubo-ováricos. Adicionalmente, se puede incluir cistitis, nefritis intersticial, glomerulonefritis y la presencia de abscesos renales. La afectación neurológica se produce hasta en un 10% de los casos e incluyen meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales, mielitis, radiculitis
o también neuritis con afectación de los nervios craneales o los nervios periféricos. La afectación cardiovascular se estima ocurre hasta en el 3% de los casos y puede incluir endocarditis, miocarditis, pericarditis, endarteritis, tromboflebitis o aneurismas micóticos de la aorta o los ventrículos. La endocarditis es la complicación cardiovascular más común y es la principal causa de muerte atribuible a brucelosis. La afectación pulmonar se produce hasta en el 2% de los casos y se puede observar nódulos pulmonares, bronquitis, neumonitis intersticial, neumonía lobular, derrame pleural, linfadenopatía biliar, empiema o abscesos. Las manifestaciones intraabdominales y también la afectación ocular es bastante rara. En cuanto al diagnóstico, este debe sospecharse en pacientes con signos y síntomas relevantes, como vimos antes, fiebre, malestar general, sudoración nocturna y altalgias, en el marco de una exposición epidemiológica relevante, es decir, el antecedente del consumo de productos lácteos no pasteurizados o la exposición animal en un área endémica. En pacientes con sospecha de brucelosis se deben realizar hemocultivos y pruebas serológicas. Además, se debe obtener estudios de laboratorio que incluyan un hemograma completo y pruebas de función hepática. Se puede realizar un diagnóstico definitivo a través de cualquiera de los siguientes que voy a ir ampliando en las siguientes diapositivas. Entonces, la primera opción es el cultivo del organismo a partir de sangre o de fluidos corporales, entre los que están orina, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial y líquido pleural, o también tejidos como médula ósea o biopsia hepática. Sin embargo, este método requiere mucho más tiempo y es bastante invasivo. La otra opción es con el título total de anticuerpos contra brucela, que sea mayor a 1 en 160, por pruebas estándar de aglutinación en tubo, en una muestra de suero obtenida después del inicio de los síntomas. Y la tercera opción es la detección de ADN de brucela en una muestra clínica mediante ensayo de reacción de cadena de la polimerasa. La otra opción son los cultivos. Entonces, en este punto se establece que la sensibilidad del hemocultivo para el diagnóstico de brucelosis es de alrededor del 15 hasta el 70%. En la actualidad, los sistemas de cultivo de sangre automatizados se consideran los más efectivos y los hemocultivos suelen ser negativos en el contexto de una enfermedad crónica. El cultivo de médula ósea es el estándar de oro para el diagnóstico de la brucelosis y se considera así porque tiene un tiempo de detección más corto que los hemocultivos y además su sensibilidad no se ve disminuida por el uso de antibióticos previos. Para el diagnóstico de la brucelosis se han utilizado una variedad de métodos serológicos que permiten la detección de anticuerpos contra los glicopolisacáridos u otros antígenos. Los resultados serológicos deben interpretarse siempre en el contexto de la presentación clínica y los datos epidemiológicos. Las pruebas más comunes son la prueba de estándar de aglutinación en tubo, que es la que conocemos como SAT, y también ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimas, que es la que conocimos como ELISA. Las pruebas que pueden ser más útiles para pacientes que cursan con infección crónica o complicada incluyen la prueba de aglutinación con 2-mercaptoetanol, la prueba de aglutinación por inmunocaptura, que es conocido como BrucelaCap, y también la prueba de Coombs indirecta. Se establece que para poder optimizar la probabilidad de diagnóstico es de utilidad utilizar una combinación de dos pruebas serológicas, es decir, la combinación de la prueba estándar de aglutinación en tubo con la prueba de 2-mercaptoetanol o la prueba estándar de aglutinación en tubo con un Coombs indirecto o con ELISA para inmunoglobulina IgG o IgM. Este enfoque nos va a permitir la detección de anticuerpos en diferentes etapas de la enfermedad. En la enfermedad aguda, cualquiera de los ensayos puede ser positivo, mientras que en la enfermedad que es crónica o que es complicada, la prueba estándar de aglutinación en tubo puede ser negativa, mientras que pruebas como la 2-mercaptoetanol, BrucelaCap, Coombs y ELISA IgG pueden ser positivos. La prueba estándar de aglutinación en tubo es el método serológico para el que existe mayor experiencia. En general, se considera que los títulos positivos consisten en
mayor a 1 en 160 fuera de las regiones endémicas y mayor a 1 en 320 dentro de las áreas endémicas. La evolución de los títulos, por ejemplo, un aumento de 4 veces o más en el título entre muestras de un suero de fase aguda y convaleciente obtenidas con más de 2 semanas de diferencia, también se pudiera utilizar como una herramienta de diagnóstico. La sensibilidad y la especificidad son bastante altas y oscilan alrededor de un 95 hasta en un 100%. Sin embargo, tiene una serie de desventajas asociadas, entre las que están la reactividad cruzada con otras bacterias, y aquí se definen ciertos microorganismos como Francisella tularensis, Yersinia enterocolítica, Escherichia coli, Salmonella urbana y Vibrio cholera. Adicionalmente, los resultados falsos negativos son comunes al principio del curso de la infección, sobre todo en el contexto de un paciente con inmunosupresión y en presencia de anticuerpos incompletos o de bloqueo. Además, también se puede observar un fenómeno de prozona que hace referencia a la inhibición de la aglutinación en diluciones bajas debido a un exceso de anticuerpos o a factores séricos no específicos con las pruebas de aglutinación sérica. Dentro de las herramientas complementarias están las imágenes radiográficas que pueden ser útiles para la evaluación del paciente que tenga signos y síntomas de brucelosis, pero no nos van a permitir un diagnóstico definitivo. Nos van a servir, por ejemplo, para la evaluación de la espondilitis, donde la imagen por resonancia magnética es el estudio preferido, pero hay otras modalidades que pueden incluir la radiografía simple, la tomografía o también la gamografía ósea. En cuanto a la histopatología, la biopsia de médula ósea y la biopsia de hígado pueden demostrar granulomas no caseificantes que consisten en células epitelioides, leucocitos polimorfonucleares y también linfocitos y algunas células gigantes en el contexto de una infección. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues dadas las múltiples manifestaciones de la brucelosis, el diagnóstico diferencial va a variar según la presentación clínica, y en pacientes con fiebre indiferenciada, el diagnóstico pudiera incluir malaria, tuberculosis, leishmaniasis visceral, endocarditis, infección por VIH e incluso neoplasias malignas. En pacientes con manifestaciones osteoarticulares, las consideraciones diagnósticas adicionales incluyen espondiloartritis, artritis reactiva, artritis séptica, infecciones virales, lupus eritematoso sistémico y también artritis reumatoide. En el tratamiento, el enfoque general tiene como objetivo controlar la enfermedad, prevenir complicaciones, recaídas, secuelas y también mortalidad. Los principios generales del tratamiento de la brucelosis incluyen el uso del tratamiento con actividad en entornos intracelulares ácidos, y aquí entonces se incluyen los medicamentos como doxiciclina y rifampicina, y también se establece es mejor el uso de terapia combinada por las altas tasas de recaída con monoterapia y también la duración prolongada del tratamiento. Entonces se establecen dos esquemas según si el niño tiene más o menos de 8 años. En el niño mayor de 8 años establecemos el uso de doxiciclina más rifampicina o doxiciclina más streptomicina o doxiciclina más gentamicina por una duración de aproximadamente 6 semanas. Y en niños menores de 8 años, la combinación de trimethoprim más rifampicina. Para las herramientas en cuanto a la prevención, aquí se incluye el tratamiento de productos lácteos, precauciones para poder disminuir o evitar la transmisión de persona a persona, el control de la enfermedad en animales, la leche cruda debe hervirse o debe pasteurizarse, debe evitarse el consumo de productos lácteos elaborados con leche cruda, también debe evitarse el contacto de la piel o las membranas mucosas con tejido infectado como placenta o con fluidos como sangre, orina o leche. Además, también debe evitarse la inhalación de partículas en aerosoles infectadas y es importante la vacunación del ganado doméstico. Todos entonces contra la brucelosis con vacunación preventiva, instalaciones limpias, la precaución en el manejo de la extracción de leche y el control de los alimentos. Muchas gracias.